Avanza hacia vehículos eléctricos con baterías de litio. El fin del litio.
Hola, bueno, muy buenas tardes con todas, con todos. Bienvenidos al primer conversatorio del ciclo Propuestas para sortear las falsas soluciones a la crisis climática en América Latina, que organizamos conjuntamente entre la Red de Energía y Poder Popular de América Latina y la Oficina Cono Sur de la Fundación Rosa Luxemburgo en conjunto con el Programa Regional de Clima. Bueno, para empezar a presentar brevemente a la Red de Energía y Poder Popular en América Latina es un espacio de articulación y formación política para profundizar en los sistemas energéticos de la región. Se trata de un espacio abierto y dinámico, no supone una membresía, sino que somos muchas organizaciones quienes venimos interviniendo y construyendo esta propuesta ya hace unos años, desde múltiples sectores y territorios. Confluimos aquí resistencias que tienen lugar en los territorios, en el plano sindical y el mundo del trabajo, desde la academia y también el activismo socioambiental. También quienes asumen el desafío de la transformación de la institucionalidad neoliberal subsidiaria al extractivismo. Pensamos juntos la caracterización de los sistemas energéticos en la región y de cada país y las acciones y políticas necesarias para el desarrollo de una transición con justicia ecosocial desde el sur global. Partiendo de la caracterización del nuevo escenario geopolítico mundial, este ciclo de debates va a buscar problematizar la actualidad del escenario hortífero, por un lado, del hidrógeno como alternativa energética y de la proliferación de megaproyectos de energías renovables que tienen lugar en América Latina. Los ejes de nuestros conversatorios constituyen hoy algunas de las soluciones al cambio climático que propone el capitalismo verde. La incidencia corporativa de estos proyectos en nuestros territorios y las políticas públicas que se construyen para facilitar su desarrollo en los diferentes países de la región hacen evidente la pregunta que nos hacemos siempre, que es ¿para qué y para quién hoy se piensa y se ejecuta la transición energética en América Latina? El rasgo que visualizamos predominante en las políticas tanto de transición energética como de cambio climático de la región es que hoy están facilitando la reorganización de la ganancia capitalista a nivel global y la resolución cada vez más asimétrica de la crisis energética en el norte global. La idea de este ciclo es poder poner en diálogo los puntos más críticos que desde cada país se perfilan sobre estos temas y construir respuestas, pero también acciones colectivas que visibilicen la deriva de la crisis climática y energética y propongan o piensen alternativas reales y posibles en un plano de articulación regional latinoamericana. Entonces hoy damos inicio a la primera sesión, que está titulada Litio y minerales de la transición en América Latina, que además de proponer un abordaje de los muy dinámicos elementos que muestra el devenir del escenario litífero en la región, vamos a ahondar sobre los debates en torno al rol de lo público, específicamente al rol del Estado y las proyecciones que se plantean principalmente en los escenarios de Argentina, México y Chile, pero también las posibles alternativas populares, alternativas de integración regional que pueden pensarse, que pongan en el centro el cuidado de la vida. Presento, para terminar, a Sandra Rátiva. Ella es investigadora y activista de la Cooperativa de Energías Renovables Onergia de México. Ella va a ser hoy la moderadora. Bienvenida, Sandra, muchas gracias por acompañarnos. Te dejo la palabra. Vale, gracias Florencia, muy amable. Y muchísimas gracias por invitarme a moderar este espacio, que yo creo que, pues, digamos, desde las diferentes actividades y activismos que venimos desarrollando en América Latina a propósito de la transición energética, pues era un poco urgente, ¿no?, tocar estos temas justamente de lo que llamamos las falsas soluciones, y yo creo que es interesante recordar por qué las llamamos falsas soluciones y por qué resultan tan importantes de abordar de una manera más o menos sistemática, ¿no? Creo que tenemos que recordar que básicamente, como vamos a ver el día de hoy, en varios países de América Latina, pero también como una tendencia global, lo que estamos viendo es que con la excusa de mitigar o de atender la crisis climática, pues como bien dijiste, Florencia, estamos ya implementando, estamos viendo la implementación de diferentes megaproyectos y de diferentes políticas económicas, financieras, para en realidad amplificar la tasa de acumulación del capital de lo que llamamos, digamos, la industria energética. Y en ese caso, tanto el litio como el hidrógeno, como las energías renovables, entiéndase eólicas y solares a gran escala, pues están presentando justamente como una gran fuente de conflicto, no solamente territorial, sino pues obviamente a niveles nacionales y pues a niveles regionales.
Así que nos estamos enfrentando a una ampliación energética, a una, como decían también los videos, a una desposesión por desfosilización que implica que atendamos y que podamos ver cómo, por una parte, recuperamos y resignificamos la disputa por la crisis climática como una disputa por la vida, y que desde el campo popular podamos tener muy claro el diagnóstico para poder también proponer algunas acciones. En ese sentido, pues bueno, me ha tocado a mí moderar este espacio. Yo voy a presentar a las personas, a los intelectuales, a los activistas, a las personas que están hoy con nosotros. En primer lugar, presentar a Alicia Chalave. Ella es abogada, representante de las comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, si lo dije bien, me dices por favor, en las provincias de Salta y de Jujuy en Argentina. Tenemos luego a Aleida Azamar Alonso. Ella es doctora en Economía Internacional y Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente ella es profesora e investigadora del Departamento de Producción Económica de la Universidad Autónoma Metropolitana en la Ciudad de México. Luego tenemos a Bruno Fornillo. Él es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires y en Geopolítica por la Universidad de París. Es investigador del CONICET y es miembro del Grupo de Geopolítica y Bienes Comunes. Y tenemos también a Lucio Cuenca, que es ingeniero en geomensura de la Universidad de Santiago de Chile, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, a quienes pues les doy la bienvenida al espacio para que podamos conversar. Lo que hemos planteado para la jornada de hoy es justamente un diálogo que, como ya venimos diciendo, se centra un poco en los contextos nacionales de Chile, de México y de Argentina, sabiendo que Bolivia también hace parte de este bloque donde hay claramente intenciones de explotación de litio, pero vamos a centrarnos en estas tres realidades. Y me parece importante, antes de empezar la primera ronda, como también señalar, ¿no?, algunos de los elementos algunas de las noticias que vimos esta semana y que están moviendo también la discusión fuertemente, ¿no? En primer lugar, pues el suceso en Argentina, ¿no?, esta noticia que también fue de primera plana, de las declaraciones, digamos, de la información que se filtra, dejándonos saber que hay un interés de los Estados Unidos por impulsar la minería y la extracción de litio, básicamente porque Argentina es el país donde menor regulación existe para hacerlo, ¿no? Luego también tenemos, por supuesto, el escenario chileno, donde todos y todas estamos expectantes del proceso, digamos, de validación de la constituyente, y donde el tema de la minería y donde el tema de la crisis climática ha sido central en la discusión de la constituyente, lo cual también hace que sea un tema relevante en este momento. Y en el caso de México, donde justamente hoy salió en prensa, pero ayer salió justamente el anuncio de la creación de una empresa, vamos a decirle estatal, descentralizada pero estatal, para la extracción y la explotación de litio en México. Aquí tenemos una imagen de la noticia del día de hoy. Así que tenemos un escenario muy interesante de discusión que nos deja ver una vez más claramente que también hay un nivel de especulación muy alto. Sabemos que los energéticos en gran parte se alimentan de la especulación financiera y política, y pues de estos en este escenario vamos a conversar. Así que voy a dar paso a nuestra primera ronda de diálogo, en el que queremos un poco preguntarles a nuestros acompañantes hoy es cómo se expresa la tendencia geopolítica internacional en el desarrollo de los proyectos de extracción de litio. Cómo se expresa en cada uno de los países y cómo se expresa eso también, cómo se empieza a expresar en los territorios concretos. Entonces voy a darle primero la palabra a Aleida para que nos cuente un poco cómo lo está viendo ella desde México y que nos ayude un poco a entender la especificidad en México. Muchísimas gracias, Sandra. Gracias a todos los compañeros y compañeras que también están acá. Gracias a la Fundación Rosa Luxemburgo también por la invitación. Entonces, bueno, después de los agradecimientos voy a empezar justo con lo que preguntaba Sandra. Gracias por la pregunta. Voy a empezar desde lo global y luego voy a aterrizar en el caso de México. Es importante saber que justo la disponibilidad global que se tiene de litio, ¿no?, es relativamente amplia. Las estimaciones más conservadoras consideran que existen cerca de 85 millones de toneladas en el mundo, aunque están muy concentrados, especialmente en América del Sur y en Australia. Esto no implica que podamos extraerlo a la velocidad que lo utilizamos. De acuerdo con estimaciones justo del Banco Mundial, se requiere que la extracción de litio en el mundo, ¿no?, que fue de 82,000 toneladas métricas en 2020, se incrementa hasta 488% en los siguientes años para que se pueda afrontar esta demanda estimada de casi 500,000 toneladas de litio, que va a durar prácticamente para las siguientes 2 décadas.
Sin embargo, justo este pronóstico se podría haber rebasado por variaciones en los procesos de producción que podrían superar la capacidad de los proyectos existentes hasta el año 2030. Lo que quiero decir es que la exigencia mundial de litio supera por mucho nuestra capacidad para extraerlo, con un déficit de hasta 156,000 toneladas métricas, lo que responde especialmente a las mejoras en los procesos productivos de baterías, a la falta de capacidad para aumentar en la misma velocidad el número de proyectos mineros en el mundo. América Latina tiene una enorme cantidad de casos ya consolidados sobre este tema. Vale la pena justo señalar que la mayor cantidad de reservas conocidas en el mundo de este mineral de litio se localizan en el cono sur, ¿no?, de América Latina, por lo que esta región justo se ha convertido en un mercado clave para la industria, pues entre Bolivia, Chile, Argentina, México, Perú y Brasil se acumula el 61% del total de litio, mientras que la extracción regional, ¿no?, en el año 2021 representó 34% del total mundial, en donde Chile con 26,000 toneladas, Argentina con 6,200 y Brasil con 1,500 tienen varias posibilidades de aumentar su capacidad productiva debido a descubrimientos locales. La poca oferta, ¿no?, que se centra entre Australia y Chile, que concentran casi el 80% del comercio de sales de litio en el mundo, pues ha limitado el mercado. Y esto ha facilitado pues que se monopolicen cadenas productivas entre pocas empresas, especialmente empresas chinas, ¿no?, que se han especializado en el último paso de la cadena productiva de baterías de litio. Bueno, dichas cuestiones son muy interesantes, es como el panorama global, pero me voy a centrar un poco también en México después de este panorama. Justo, México tiene una larga tradición minera, porque lo que es de sobra conocido que desde hace décadas existía litio en el país, aunque no se había intentado desarrollar ningún proyecto privado o público que aprovechara justo este recurso debido a limitaciones técnicas y prácticas de los yacimientos que ya se conocían. Es así que justo hasta finales del siglo pasado se tenía como referencia la existencia de 69 yacimientos en los que se detectó la presencia de litio, aunque la mayoría de estos espacios, no, las concentraciones del recurso eran demasiado bajas para que valiera justo la pena impulsar mayores esfuerzos extractivos. En el año 2011, una empresa llamada Sonora Borax, subsidiaria de la que en ese entonces se llamaba Bacanora Minerals y que ahora es Bacanora Lithium, dio con un depósito de litio en el estado de Sonora, que vale la pena decir para los que son de otros países, que está en el norte del país, muy cerca de Estados Unidos, y justo originalmente pertenecía a una empresa estadounidense que estaba buscando boro desde la década de los 90. Durante 7 años, la empresa Bacanora Lithium publicó informes sobre el depósito hasta que en 2019, de forma poco ética, se publicó que dicho depósito era el más grande del mundo, con 243 millones de toneladas, más de las que se estiman en todo el mundo actualmente. Esto evidentemente no le dio mucho más relevancia a la nota. Yo creo que la gente del portal ni siquiera pensaron que fuera a llegar tan lejos, pero voy a explicar un poquito esta situación de forma breve. En 2013, la empresa publicó uno de sus primeros informes sobre el proyecto y señaló que existía una importante concentración de litio en este lugar. Pero esta información se supone que se iba a mantener confidencial hasta que se completara el análisis. En el 2014 se publicó la primera estimación de 6,5 millones de toneladas de carbonato de litio, LCE por sus siglas en inglés. Este es el componente de litio más usado en el mundo y esta cifra se ha ido adecuando, pasando de 7 millones, luego a 8,8 millones de toneladas, ¿no?, y fue publicada en 2018. Y bueno, voy a cerrar nada más esta primera parte. Sobre los supuestos de 243 millones de toneladas de litio, esta cantidad, que no es mentira, se trata de la cantidad absoluta que está en la concesión. De ese total, se hacen estimaciones con base en partículas por millón que se detectan. Por ello, justo es que la empresa puede considerar o no que puede haber hasta 8,8 millones de LCE, ¿no?, justo de carbonato. En los últimos datos conocidos, se puede llegar a considerar que esta disponibilidad de carbonato de litio quizás sea mayor a 11 millones de toneladas. Por lo mismo, no es el depósito más grande del mundo. Con esta concentración es que la empresa justo especuló que podría extraer entre 35,000 y 50,000 toneladas de este recurso anualmente a partir del 2023, pero ya movieron la fecha 2024 para la extracción sin explicar por qué. Entonces nada más cierro diciendo que justo están por delante de México en otros países como Bolivia, Chile, que seguro nos contarán nuestros compañeros y compañeras, y por ahí me quedo para la siguiente pregunta. Muchas gracias. Bueno, Aleida, pues muchísimas gracias. Así la apertura está tremenda porque nos pone de frente a como a dos cosas centrales que no quiero dejar de mencionar. Una es el déficit, y que el déficit tiene que ver con que, y tal vez todos y todas lo sabemos, pero hay que decirlo nuevamente, el litio se supone, esperan que sea el material que permita almacenar energía, ¿no? El gran problema de la energía eléctrica para poder ser sustituta, o bueno, para pretender ser la sustituta de los fósiles, es que se pueda almacenar más energía eléctrica, y el litio se supone que llegaría a suplir ese rol
en la geopolítica de los minerales y la energía global, ¿no? Y creo que ese es un elemento que hay que señalar. Y el otro, pues el de la altísima especulación, como ya decíamos en la introducción. Hay una especulación enorme sobre esto que en sí misma genera muchísimos millones de dólares, ¿no? Entonces le voy a dar ahora la palabra a Lucio para que nos cuente justamente esto, ¿no? Cómo desde Chile están viendo esta tendencia internacional también del desarrollo de los proyectos de extracción de litio. Sí, buenas tardes a todas y todos, especialmente a los compañeros y compañeras panelistas de este evento. A mí me gustaría situar la problemática del litio en relación al contexto político histórico que estamos viviendo en Chile. Creo que la minería de litio y particularmente una de las empresas más importantes de Chile y del mundo en producción de litio está íntimamente ligada o es parte de los factores que gatillan la crisis que estamos viviendo hasta el día de hoy en Chile y que esperamos de alguna manera se abra camino a una solución más estructural a partir de la nueva Constitución. Soquimich, SQM, una de las principales productoras mundiales de litio, era una empresa estatal que fue privatizada en dictadura y que fue y es su principal accionista el yerno de Pinochet. O sea, es una empresa que tiene un origen ilegítimo, pero no solo eso, sino que ya en la transición y en la democracia es una empresa que está muy vinculada a la corrupción política y sobre todo a la intervención política tanto hacia los partidos como hacia el sistema electoral, financiando candidaturas y parlamentarios para legislar a favor del sector empresarial minero y particularmente de este sector. Entonces, es un componente muy importante de la crisis que estamos viviendo, ¿no? La crisis de legitimidad del sistema político y de los distintos actores institucionales que llevan al estallido social y a la revuelta popular del 2019. Si bien el litio por sí mismo no es el factor de la crisis, ¿no? Sino que es esta empresa y estas prácticas que gatillan este momento histórico y que está todavía en proceso de resolverse. Ahora, también como parte de los efectos de este relato internacional del litio como parte de la solución de la crisis climática y de la electromovilidad como un factor de la política climática global que viene particularmente del norte y que se usa en nuestros países para justificar una serie de decisiones políticas, económicas, que buscan mantener y poder ampliar incluso la actividad extractiva. Y en ese sentido, esto ha logrado permear tanto, por un lado, el proceso constituyente que se encamina luego de el estallido social y la revuelta popular, pero también es tomado por, en su momento, las campañas electorales y particularmente la propuesta programática del actual gobierno del presidente Boric como un componente importante de su programa, ¿no? Donde, entre otras cosas, reconociendo que este es un sector de alta conflictividad, pero también que se instala en este relato con mucha posibilidad de satisfacer necesidades y derechos sociales en nuestro país, se coloca al centro, por un lado, de las demandas constituyentes,
buscando que se nacionalice la minería, incluida la minería del litio, pero también a nivel programático el nuevo gobierno lo incorpora como levantando la necesidad de una nueva política del litio, una nueva propuesta institucional y de gobernanza de los salarios y del litio, de desarrollo de ciencia y tecnología asociada a esta actividad en la idea de poder desarrollar tecnología y actividad económica propia en relación a este mineral, y también la propuesta de generar una empresa estatal, ¿no? Eso es lo que ha marcado y que de alguna manera son los efectos que en nuestro país trae esta política global de la crisis climática. Pero adicionalmente, en nuestro país ya viene generándose una serie de medidas de nuevas políticas, tanto de ampliación de la extracción de litio, con las empresas que ya existen, que son Soquimich y Albemarle, pero también con licitaciones fracasadas, fraudulentas, que se hicieron en los gobiernos de Piñera, con proyectos que plantean ampliar la extracción minera de litio en salares fuera del salar de Atacama, que es el principal fuente de extracción del litio en este momento, y que también por las políticas improvisadas, por el gran interés de algunas empresas de empujar proyectos a cualquier costo, también están teniendo fuertes dificultades. Hay 2 licitaciones que en los gobiernos de Piñera, en el primero y en el segundo, finalmente fueron anuladas para ampliar la extracción del litio, pero también ahora, por ejemplo, proyectos que estaban a punto de empezar a construirse en el Salar de Maricunga han sido cuestionados porque las autorizaciones se dieron sin consulta indígena, en este caso específico al pueblo Coya. Entonces, de esa manera repercute, ¿no?, en nuestro país este tipo de políticas globales donde se generan muchas expectativas, se encubre con el relato internacional de la crisis climática y el aporte del litio en esa dirección, pero finalmente a nivel local esto se traduce en las mismas políticas extractivistas y de vulneración de derechos que hemos conocido hasta ahora en el sector minero. Bueno, y además porque también hay que recordar ciertas cosas que parecieran obvias, pero que yo creo que es interesante decirlas, ¿no? O sea, decía Leida, México tiene una larga tradición minera, bueno, Chile también tiene una larga tradición minera, y creo que todos los países de América Latina en realidad tienen una larga tradición minera, no más o menos estatal, más o menos neoliberal, o sea, con sus asegúnes históricos, pero sin duda estamos hablando de un modelo, ¿no?, que ya conocemos en América Latina, donde, como dice Lucio, hay corrupción, hay un lobby de las empresas internacionales, es una gran fuente de violación de derechos de los pueblos indígenas, de derechos ambientales. Es decir, el modelo de la minería ya lo conocemos, y creo que también esa es otra de las grandes trampas de este discurso, y por eso le llamamos falsas soluciones. Es decir, ¿nos vas a venir a resolver la crisis climática con más minería? ¿En serio? O sea, ahí hay como un gran oxímoron de este asunto, ¿no? Y también está el asunto de mantenernos en el discurso del desarrollo, de suponer que la ciencia, la tecnología nos va a llevar a algún lugar desarrollado donde, entre comillas, se superará la pobreza, cuando también conocemos por la larga experiencia minera, pues que no es así, ¿no? Entonces, pues le doy la palabra a Alicia para que nos cuente cómo ve ella desde los territorios en Argentina esta implementación de la política de minera de litio. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos y a todas. Les agradezco que me hayan dado esta participación. Les voy a comentar algo que pasa, que en este escenario que están mencionando es algo micro, porque está pasando en la zona de Salinas Grandes, que precisamente es ahora la aspiración de la mayoría de las empresas, porque la zona del Salar de Olaroz, que queda también en la provincia de Jujuy, a 150 kilómetros de Salinas, ya está la mayor parte atribuido a Exar, a la empresa Exar y a Sales de Jujuy. Así que tenemos en las Salinas Grandes de Jujuy 32 proyectos, algunos ya concedidos y la mayoría son en etapa de exploración. Tenemos unos pocos que están muy avanzados y que puede ser
que estén en condiciones de ser explotados. Lo que ha sucedido con las comunidades indígenas de Salinas Grandes, que son los habitantes originarios de estas salinas de forma ancestral hace muchos años y que viven alrededor de las salinas, bueno, venimos en un trabajo largo. En el año 2010 empezamos un derrotero legal para conseguir el cumplimiento de los derechos. Y escuchaba atentamente en la mención que hacen de este escenario mundial, que precisamente las comunidades indígenas tienen sus derechos reconocidos a través de legislación internacional. Legislación que no ha sido reconocida en la Argentina. Esto se encuentra ahora en el país el relator especial de Naciones Unidas de los Derechos Indígenas y ha sido lo que ha mencionado en forma especial, la falta de implementación de esta legislación internacional en la República Argentina. Por lo tanto, los derechos de estas comunidades son permanentemente incumplidos. Desde el derecho de la consulta, libre, previa, informada, que está en el convenio 169, que ha sido acogido por la legislación nacional. Nosotros lo tenemos como en carácter de legislación con carácter supralegal, es decir, con un rango superior a las leyes, pero no se aplica por parte de las provincias para implementar las reformas legislativas necesarias para acceder a la consulta de las comunidades. Y por otro lado, la minería de litio se desarrolla de acuerdo al Código de Minería. Entonces, las viejas prácticas mineras, que son los pedimentos mineros, llevan a través de un procedimiento que se hace en la Dirección de Minas y en la Secretaría de Minería y el Juzgado Administrativo de Minas, que es un grupo de organismos del gobierno de la provincia, se lleva adelante la explotación y la exploración. Y en este momento tienen una presión enorme estas comunidades para, primero, la distribución de las carpetas de posibles exploración de litio. Y a la vieja usanza, digamos, que dejan a algún comunero o dejan a alguna persona presente en la comunidad, las carpetas de las evaluaciones de impacto ambiental. Evaluaciones de impacto ambiental realizadas con la vieja ley y con la reforma del Código de Minería en la República Argentina, que es del año 85, que establece, bueno, los parámetros viejos, digamos, para la evaluación de impacto ambiental. No se hace evaluación acumulativa, no se establece una línea de base, no se sabe cuál es el uso del agua y cómo se dispone del agua, digamos, para los proyectos extractivos. Todas estas falta de información e incumplimiento de derechos, bueno, lo padecen en forma especial las comunidades indígenas. En el caso de Salinas Grandes tienen la particularidad, esta zona, que las comunidades viven alrededor de las salinas y de las salinas, porque son la mayoría productores de sal a través de cooperativas de trabajo o bien se dedican al turismo. Por lo tanto, hay de una manera intensiva la práctica, digamos, de usar la sal y de trabajar con la sal, por lo que es muy difícil para las comunidades resistir a los impactos de esta presión de las empresas mineras y a su vez las empresas tienen sus vínculos con el Estado provincial y es un punto que me interesa marcar en este escenario internacional que ustedes están mencionando. Y que seguramente en el punto que viene o en la del debate que viene sobre la pregunta posterior va a surgir. A través de la reforma constitucional en la República Argentina, por el artículo 124 de la Constitución Nacional, las provincias se reservan el dominio originario de los minerales. Por lo tanto, la decisión sobre determinados proyectos exploratorios y de explotación son de los gobernadores de las provincias. Y esto es lo que sucede en la provincia de Jujuy. El gobernador de la provincia ha resuelto, bueno, ahora han conformado este Comité Regional del Litio, que forma parte de la Mesa Nacional de la Minería, y en los objetivos de este Comité Regional del Litio lo dice de forma clarísima y contundente, justamente, inclusive han dictado legislación específica a cada provincia para crear este Comité Regional, y la idea es atraer más inversiones, facilitar inversiones y poner a resguardo los intereses de las 3 provincias. Se ha formado este comité regional con Salta y Catamarca. Por supuesto que en este comité regional no existen las comunidades indígenas, no han sido contemplados sus derechos y los proyectos hasta ahora se llevan adelante sin que se haya ni siquiera implementado la consulta.
Tampoco se han actualizado, como les digo, las normas ambientales necesarias para poder medir los impactos que pueden producir semejante cantidad de proyectos. Hay 32 proyectos en vilo en Salinas Grandes para la explotación, lo que puede quedar de este territorio maravilloso que es Salinas Grandes. Esta es la situación local que, bueno, va enmarcada en este escenario que ustedes tristemente mencionan. Alicia, muchas gracias. Pues efectivamente la mirada siempre más local es fundamental, ¿no? Y me parece que, bueno, le voy a dar la palabra a Bruno simplemente mencionando lo siguiente, para ir también pensando en la siguiente ronda que tiene que ver justamente con esas tensiones de lo público, del Estado provincial, del Estado nacional, e incluso también para que nos preguntemos hasta qué punto, ¿no?, el que consideramos el derecho ganado de la consulta previa o del consentimiento previo libre e informado cobra otro sentido cuando empezamos a hablar de la crisis climática, ¿no? Es decir, la crisis climática no afecta solo a un país y supera de larga data la idea de la frontera nacional, ¿no? Entonces, bueno, te doy la palabra, Bruno, para que cierres esta ronda y para que podamos seguir conversando. Bueno, gracias por cederme la palabra, gracias por la invitación, contento de compartir con las y los colegas de distintas realidades de la región, porque podemos charlar claramente sobre lo que está pasando, que tiene un horizonte indudablemente hoy regional. Así que continúo abriendo las preguntas en función de mencionar tan solo que para nosotros la pandemia y la actualidad modificó la coyuntura de una manera bastante determinante y que significó una torsión fuerte acerca del contexto general que veníamos transitando. Esto en un doble sentido. Por un lado, la pandemia creemos que visibilizó a nivel global la interrelación entre cambio ambiental global y peligro de extinción de la biosfera, lo cual redundó en que se afiance de manera muy sólida y clara el capitalismo verde como nuevo patrón de acumulación e innovación, muy claramente eso. De hecho, lo ilustra que Tesla creció en el 2020 casi un 1000% su cotización bursátil. Es un elemento que nosotros llamamos acumulación por defosilización, ¿no? Esta clara idea del capitalismo que va hacia una suerte de descarbonización. Eso por un lado. Pero por otro lado, creemos que también hoy existe una nueva modulación frente a este escenario que tiene que ver con el escenario bélico, fundamentalmente, y cómo el hecho de la invasión rusa a Ucrania puso en primer plano nuevamente dos cuestiones evidentes. Por un lado, lo que está relacionado con la seguridad energética, ya no la transición energética simplemente, ¿no? Es decir, ya lo verde es importante siempre y cuando no atente contra mi capacidad productiva y de desarrollo general, ¿no? Alemania volvió a quemar carbón y volvió a decir que iba a abrir centrales nucleares. Con lo cual también nos instala en un escenario de guerra intenso a nivel global, donde se recrudece y se bipolariza nuevamente la tensión interimperial, ¿no? Que creo que es otro de los contextos y puntos salientes que nosotros vemos hoy por hoy. Que esa tensión entre el mundo atlántico declinante y el Asia en ascenso hoy permea absolutamente todas las situaciones y las regiones. Este escenario redundó en una presión muchísimo mayor sobre las reservas litíferas, ¿no? De toda la región. Por eso, y no solamente el litio, sino de todos los minerales necesarios para la transición. Y de hecho de una presión ya cada vez más directa, no solamente económica, sino también política, no solamente política, sino también cuasi bélica, en el sentido que mencionaban previamente, que Estados Unidos este fin de semana se salió a la luz que había generado un comunicado, un centro estratégico en el que mencionaba a la Argentina como el lugar más indicado para poder controlar las reservas litíferas, a la luz de una tensión con China, pero también considerando que justamente otro de los datos centrales es la presencia china en todos los países. Está en México, está en Chile, está en Argentina, obviamente, está en Bolivia, ¿sí? No solamente eso, fíjense un dato
importante, que es que Tianqi compró una parte de las reservas chilenas, ¿no? Que hasta ese entonces eran simplemente como un coto fundamentalmente estadounidense, básicamente. Entonces China pisa fuerte en cada uno de estos espacios, y ese es un dato también novedoso, más fuerte que el resto de sus pares atlánticos. Por eso nosotros también estamos como empezando a proponer trocar un poco esa mirada del triángulo del litio por una más abarcativa, donde la región toda, como una suerte cantera litífera latinoamericana, ¿no? Donde la región toda, el sur global, oficia como donador y proveedor de materias primas para una transición ajena. Y el escenario, bueno, en ese sentido tiende a no ser muy promisorio. A excepción, sí, de una suerte de tensiones que empiezan a aparecer de modo más o menos evidente. Pero bueno, creo que eso es la segunda parte, ¿no? De la pregunta que estabas haciendo recién, ¿no? De cómo vemos en los territorios y las resistencias. Sí, digamos, yo creo que justamente das pie como también a una de uno de los temas que es el propósito no solamente de esta sesión, sino de la serie de 3 discusiones, ¿no? Es decir, pensarnos también regionalmente, porque si bien, como bien mencionas, se ha hablado del triángulo del litio, también hoy sabemos que la amenaza, digamos, de la ampliación de la explotación de gas fuera de costa es una de las amenazas que crece, ¿no? Entre Brasil, Colombia, el Caribe, ¿no? Y al mismo tiempo también tenemos esta amenaza de las expansiones de los proyectos eólicos y solares también en diferentes regiones, es decir, toda una mirada que debemos ir como justamente pues llenando también un poco de contenido y poderla irla apuntalando. Sí, y justamente como la segunda ronda, que vamos a empezar ahora, la segunda pregunta, pues tiene que ver con una cosa que mencionaron todos, y que tiene que ver con el rol del Estado, ya sea bien a través de la regulación, ya sea a través de la posibilidad de tener empresas estatales, bien sean descentralizadas como la que están planteando en México o centralizadas como la que se plantea en Chile, o el rol, incluso las tensiones que pueden existir entre el Estado central y el Estado provincial o regional, dependiendo de cada país, como se nombra, pero hay claramente es necesario problematizar esto que llamamos lo público y lo estatal en este escenario, ¿no? Porque si bien compartimos unos rasgos, digamos, de un modelo minero, también hay unos rasgos, digamos, de esta acumulación por desfosilización, y si bien también hay unas características, digamos, del mercado global que especula, lo cierto es que el Estado va a cumplir un rol muy importante en esta fase, entre otras cosas porque la recesión que se viene y la crisis energética global va a obligar a los Estados a proteger un poco sus economías, como bien dice Bruno, ya han empezado a hacer en Europa a partir, ¿no?, de esta amenaza del suministro energético. Entonces vale mucho la pena y es importante, y lo que quisiera un poco pedirles ahora en esta ronda es que problematicemos entonces ese rol de lo público y del Estado. Pero más aún incluso es cómo desde el campo popular, es decir, no solo desde los trabajadores de la industria minera, no solamente desde los pueblos indígenas, no solamente desde los habitantes de las ciudades, sino justamente desde el campo popular, desde un lugar que se ha movilizado en Chile hasta lograr una constituyente, que en Argentina también está permanentemente en movilización, que en México también se moviliza cuando se necesita. Desde allí, ¿cómo tensionamos lo público y al Estado? Entonces le voy a dar la palabra en primer lugar ahora a Lucio para que rotemos un poquito el orden. Adelante, Lucio. No te estamos oyendo. Creo que tienes silenciado el micrófono. Perdón, es que silencié el micrófono y se me olvida activarlo. Sí, lo primero que quería plantear es que el litio como mineral en Chile tiene una condición institucional y legal distinta al resto de la minería, ¿no? La Constitución del 80, la Constitución de Pinochet y las leyes de concesión minera establecieron que el litio es un mineral no concesible, o sea, no es parte del régimen general de la minería.
de concesiones entregadas en propiedad en el caso chileno y a través de un mineral, de un tribunal. El caso del litio no concesible, la misma Constitución del 80 estableció que o lo explotaba directamente el Estado o lo hacía a través de contratos especiales con empresas privadas, que es la fórmula que se ha usado acá, pero también recogiendo concesiones administrativas que fueron entregadas antes de que el litio en Chile se declarara un mineral estratégico, por allá por fines de los años 70, también en tiempos de dictadura. Entonces, eso hace que la opción que toma Chile, ¿no? Primero de privatizar la empresa estatal Sokimich y luego de también permitir el ingreso de empresas privadas que luego se han ido acumulando, ¿no? Y que hoy día solamente existen 2 en el Salar de Atacama, que es la principal fuente de extracción de litio y que coloca a Chile en el segundo lugar en este momento de los proveedores de litio del mercado internacional proveniente de salares, ¿no? Que es distinto al caso de Australia, por ejemplo, que hoy día es el primer proveedor de litio a nivel internacional. Entonces, esta condición especial y esta política neoliberal que se adopta para el caso de la explotación del litio, de alguna manera marca la discusión que hemos tenido en los últimos años, que tiene que ver con el proceso constituyente, que tiene que ver con esta nueva etapa política, donde el cambio constitucional lleva junto a democratizar este país, a abordar una serie de deudas históricas que tiene Chile en relación a derechos sociales, a derechos humanos y otros campos. En el caso del litio, finalmente estaba puesto sobre todo por los sectores de izquierda como una propuesta de nacionalización, ¿no? Que finalmente en el proceso constituyente fue descartado. No hubo mayoría para abordar desde esa perspectiva la problemática del litio y de la minería en general, sobre todo la minería de cobre, que es la principal minería y fuente de ingreso minero que tiene nuestro país. Entonces, necesariamente hoy día se necesita mirar la nueva situación en la que entra el litio a partir del nuevo texto constitucional, que si bien no aborda la nacionalización, pero sí aborda la minería y establece un estatuto minero en condiciones distintas que la que tenía la Constitución del 80, donde la minería estaba constitucionalizada y la protección y ciertos beneficios para la actividad minera estaban establecidos en la Constitución de Pinochet. Eso cambia en la situación actual, ¿no? Y particularmente la situación de la minería y el hecho de que en Chile, sobre todo el litio proviene de salares, que esta Constitución, que tiene una fuerte impronta ecológica y de derechos ambientales, de derechos de la naturaleza, hace que la situación del litio, la situación de los salares en tanto humedales, la situación de los salares humedales, muchos de ellos en áreas protegidas, queden afectados por la situación de la nueva Constitución, ¿no? Entonces, es muy importante, por ejemplo, en la Constitución del 80, cuando se define el dominio del Estado de parte de todas las minas y se enumeran los tipos de minería, en la Constitución del 80 se hablaba de los salares como minas, se mencionaba explícitamente los salares. Bueno, esa fue una lucha en el debate constituyente de esta época para sacar, cuando se define el dominio del Estado de parte de todas las minas, se excluye hoy día los salares, ¿no? Y se establecen otras preocupaciones relativas a la actividad minera, pero también se establecen prohibiciones. Por ejemplo, una prohibición para que se desarrolle minería en salares y en áreas protegidas. Por lo tanto,
la posibilidad de expansión de la actividad de extracción de litio va a ser limitada. Hoy día hay 60 salares en nuestro país contabilizados aproximadamente, de los cuales 20 tendrían reservas económicamente interesantes, digamos, para la exploración de litio, y la mitad de ellos está en áreas protegidas. Pero también la Constitución establece en el rol de custodio por parte del Estado de los bienes comunes naturales, reconociendo los humedales y por lo tanto los salares como parte de los bienes comunes naturales, un rol de custodio especial para los humedales en la Constitución. Entonces cambia totalmente el escenario de lo que viene para las posibilidades de expansión de la actividad en salares que son áreas protegidas, que están en áreas protegidas, y en este rol custodio del Estado para el conjunto de los humedales, ¿no? Sobre lo cual se ha tomado mucha conciencia el último tiempo y que se han dictado a propósito de los conflictos socioambientales derivados de la protección de estos ecosistemas, estas normas que estarían establecidas en la nueva Constitución. Lucio, bueno, gracias por el panorama, ¿no? O sea, ahí nos queda a todos es un poco la preocupación, todas y todos vamos a hacer fuerza y poner todo el corazón en que el texto constitucional sea aprobado, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si efectivamente eso no pasa, ¿no? Que es una de las grandes preguntas que nos hacemos todos en América Latina, ¿no? Pero bueno, ahorita te hago esta provocación para la tercera ronda, a ver cómo lo ves. No te preocupes, va a ganar el apruebo. Muy bien. Tenemos mucha confianza en eso. Bueno, le doy entonces la palabra a Leida para que también nos cuente un poco cómo justamente entonces estamos viendo un poco el rol del Estado. En el caso del Estado mexicano, creo que vale la pena también contar, voy a tomarme un segundito para decir, digamos, que parte de lo que está pasando con el litio fue como un coletazo de la gran discusión sobre la reforma eléctrica que hubo en México, ¿no? Y que ha sido un tema de debate nacional este año. Entonces me parece que vale mucho la pena como preguntarse eso. Y sí me gustaría como que quizás nos pudieras también contar cómo ves las posibilidades efectivamente de incidencia del campo popular, de organizaciones de pueblos indígenas en esa disputa de lo público y del rol del Estado frente al litio. Gracias, Sandra. A ver si me da tiempo de responder todo, porque es un montón de información la que se tiene, súper interesante, pero bueno, justo cuestiones importantes. Primero, nada más, por acá aclarar, un compañero nos preguntaba que si en México son salares, la mayor parte es arcilla y hay algunos salares en el centro del país, pero digamos el caso de Sonora justo es arcilla. Bueno, ahora sí, a comentar justo lo del rol del Estado, lo público, etcétera. Es importante tener en cuenta, además por lo que se ha ido hablando, que en 2019 y 2020 comenzó una locura especulativa sobre el litio en todo el mundo, que hizo pues obviamente elevar, ¿no? Saltar los precios, en parte también, aunque ya varias cosas nos las contó Bruno, ¿no? También derivado de una gran influencia mediática que tiene Elon Musk, ¿no? Dueño de Tesla. Entonces, la empresa que fabrica autos eléctricos, para sorpresa para todos, ¿no? Pero bueno, otra cuestión adicional es que se ha promocionado justo al litio, ¿no? Como si fuera el nuevo petróleo o el oro blanco, le denominan, ¿no? Pero este metal sirve para almacenar energía, no para generarla, no puede ayudar de forma transversal justo en los procesos de transición energética, porque no es fundamental para los nuevos procesos de generación, ¿no? Sino para el almacenamiento y ni siquiera para el más eficiente. Hay otros procesos actualmente que están avanzando de forma acelerada, por lo que quizá es probable que esta ola especulativa acabe en una década. Así, con esta influencia externa, fue que en 2020 comienza toda una odisea legislativa en México sobre este tema, en el que ha influido el presidente del país de forma muy activa. Perdón, hay un micro abierto. Si me ayudan cerrando, creo que hay un micro abierto. Si me ayudan para que le siga. Gracias, muy amable. Sigo. Bueno, comentaba, ¿no?, que justo toda esta cuestión externa pues ha influido en la cuestión también legislativa de México. Entonces, bueno, cuento algunos detalles y que también el presidente ha estado muy activo. En el 2019, Víctor Toledo, siendo todavía titular de la Secretaría de Medio Ambiente, la Semarnat, ¿no?, señaló que deberíamos desarrollar nuestro propio proyecto de litio aprovechando el potencial que teníamos. Al día siguiente, el presidente dijo, no, porque sale muy caro, ¿no?, que lo hagan las empresas. Un par de meses después, ya en 2020, de nuevo Víctor Toledo señala que el proyecto era riesgoso, que mejor ya no le buscáramos y que era preferible justo nacionalizar para prohibir su explotación. Días después, el presidente señaló que no era necesaria la nacionalización,
Poco después, entre 2020 y 2021, ¿no? Un par de diputados empiezan a proponer la nacionalización del litio acá en México, ¿no? La creación de un organismo que se iba a llamar Litiomex, ¿no? Para regularlo, y el presidente hace varios comentarios sobre analizar dichos procesos, así como que el Servicio Geológico Mexicano toma también el control de 4 yacimientos no concesionados para el análisis. Ahí ya se empieza a ver como esta parte más, digamos, nacional, ¿no? Y con ello justo un senador propone cambiar la Constitución para reservar el mineral para su aprovechamiento por parte del Estado. A finales de 2021, el presidente propone la reforma eléctrica que bien nos comentaba Sandra, ¿no? Que entre muchos otros temas, que los demás no tienen relación con la minería, ¿no? Pero se proponía convertir al litio en un mineral estratégico. Todo en medio de un clima pues muy poco claro, ya que justo la secretaria de Energía, Rocío Nale, mencionó que sí o sí se iba a nacionalizar el litio. A finales del 2020, el secretario de Gobernación declaró en presencia del presidente que se iban a respetar las concesiones ya otorgadas. Un par de meses después, justo el presidente dice que esas concesiones son de México, ¿no? En abril de este año se votó la reforma eléctrica, se rechazó la reforma eléctrica, y el presidente envió una reforma a la ley minera para establecer al litio como un mineral estratégico. Aquí vale la pena señalar, ¿no?, que dicha cuestión de declarar al litio de esta forma es una competencia del Congreso y no del presidente. Pero la ley minera dice otra cosa y se votó a favor de, digamos, nacionalizar el litio en menos de 72 horas. Y así llegamos a la situación actual en la que tenemos y no tenemos todavía litio nacionalizado, ¿no? Porque Estados Unidos ya nos llamó para revisar el tema, Canadá también, porque nos estamos saltando el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, y varias empresas están a la expectativa de lo que va a hacer el gobierno, ¿no? Justo probablemente para meter amparos, porque no hay mecanismos legales para quitarles concesiones como lo propone el presidente. De las últimas cosas que se ha declarado, justo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, justo declaró que el litio se va a ofrecer a empresas automotrices que van a incentivar la inversión. Vale la pena destacar que en medio de todo esto está justo la doctora Flor de María Harp, ¿no?, nuestra titular del Servicio Geológico Mexicano, que desde mediados del año pasado, 2021, justo se supone, ¿no?, que ya tenía un trabajo que para estos días ya había determinado con exactitud la existencia de litio en poco más de 82 depósitos. Para ello le dieron 60 millones de pesos, casi como 3 millones de dólares. Siempre digo un poco de broma, ¿no?, que es lo que equivale a darle una cuchara de cocina y pedirle que acabe un pozo petrolero. Justo vale la pena comentar, ¿no?, que Bacanora Minerals le tomó casi 5 años establecer una metodología consistente y unos 4 millones de dólares para determinar la cantidad de litio que podía encontrar en un solo depósito. Entonces, por lo que sabemos, dicho estudio podría tomar al menos una década y varios millones de dólares más. No hay garantía de que alguno sea económicamente viable. La buena noticia de todo esto es que existe evidencia razonable de que hay varios depósitos interesantes. Ya se sumaron otras 73 localidades más y hasta la actualidad o la actualización en julio, ¿no?, todavía faltaba revisar 16 depósitos de los que originalmente se tenían. Sobre nada más voy a ir cerrando más o menos, ¿no?, sobre la empresa pública de litio en México, que también al inicio empezaba Sandra con esto y nos puso algunas notas, ¿no? Sin embargo, ayer salió el decreto, se publicó el decreto sobre este organismo y lo que se sabe es lo siguiente, comento algunas cosas, algunos puntos importantes. Uno, es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, denominado Litio para México, con acrónimo Litio MX, agrupado en el sector coordinado por la Secretaría de Energía, con personalidad jurídica, con patrimonio propio, con autonomía técnica, operativa y de gestión. 2, el objetivo de este organismo será la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del litio, ubicado en territorio nacional, ¿no?, así como también su administración y control de las cadenas de valor económicas de dicho mineral, por lo que varias atribuciones como la creación de programas estratégicos para explotación, exploración, beneficio y aprovechamiento del litio, así como el desarrollo de proyectos también de energía, de investigación, desarrollo de tecnología de litio, entre otros, quedan a cargo justo de esta dependencia. 3, el problema es que ya había comentado, ¿no?, cuestiones de Estados Unidos, callen desacuerdos que ya se tenían con Estados Unidos y Canadá respecto a la exclusión de nuestros socios comerciales. Se está designando de forma unilateral la exclusividad de este tema, sin consulta ni diálogo. No digo ni que sea bueno ni que sea malo la exclusividad del litio, ¿no? Pero si hay acuerdos internacionales que uno mismo creó como país o como gobierno, entonces se está arriesgando, no nos estamos arriesgando a realizar procesos de este tipo. 4, siguiendo con el decreto, se mencionó previamente que este organismo será descentralizado de la Administración Pública Federal, pero Litio MX estará bajo el mando de un consejo administrativo integrado por 5 titulares afines al gobierno en turno, que son Secretaría de Economía, Secretaría de Hacienda, de Energía, de Gobernación y Secretaría de Medio Ambiente. Esto resulta un poco llamativo y chocante porque justo la encargada de revisar y verificar el tema del litio y sus reservas no tiene voto en dicho consejo. Estoy hablando justo de la encargada del Servicio Geológico Mexicano, no es un miembro oficial, probablemente vaya a tener ahí voz, pero no tiene voto, ¿no? Es como si hicieran un consejo mediático sin tener especialistas en el tema.
tampoco se está considerando especialistas en temas laborales, con todos los problemas que sabemos que existen ahora mismo, y justo lo que acaba de pasar, ¿no? También en Coahuila, ¿no? Que una mina, ahí hubo un problema justo con los trabajadores, están todavía ahí debajo. Y bueno, igual tampoco se está hablando de personas especializadas en temas que tengan que ver con cuestiones sociales o de género. Entonces, parece una mesa empresarial en un proyecto nacional. Y quinto, además, en el artículo 10 del decreto se repite el problema de la minería, ya que se otorga a los integrantes de la administración funciones que solamente competen al Congreso en cuanto a procesos de legislación y determinación de procesos mineros. Y cierro con una pequeña reflexión justo para esta parte, ¿no? Que me parece importante. Pues justo menciono que la industria minera en México, a pesar de esta gran relevancia económica en términos macros, nunca ha tenido un impacto relevante en términos de desarrollo social, que ya también se ha comentado, ¿no? O una mejora en la calidad de vida de las poblaciones donde se desarrolla. Por lo menos en México y gran parte de América Latina, esto lo observamos justo al darnos cuenta de que la mayor parte de las comunidades mineras de la región donde se extrae minería, sus niveles de pobreza están por encima, ¿no? De la media, digamos, regional, y eso que muchos proyectos mineros llevan años en operación. Es así entonces que el litio me parece a mí que no va a generar algo distinto. Es fundamental buscar un proceso de fortalecimiento de este entramado jurídico para el bienestar social antes que la mejora en las condiciones productivas. En México, la ley minera de 1992 se estableció para defender a los empresarios. Los resultados actualmente pues, son las grandes tragedias mineras que hemos visto repetirse durante las últimas décadas con cientos de personas, ya voy a terminar, atrapadas, heridas o fallecidas debido justo a esta falta de regulación adecuada. Entonces creo que no debemos de caer en lo mismo con el litio. Y solamente para concluir lo que preguntaba Sandra, todavía no estamos viendo como movimientos fuertes aquí en México. De hecho, donde se sabe más que está el proyecto es en Sonora. Todavía creo que nos falta muchísima información. Y algo que también comentaba Lucio, nada más decir que justo este gran proyecto son varias concesiones, ¿no? En Sonora también es un área natural protegida en algún espacio, el proyecto del Jaguar. Y con eso cerraría. Gracias. Gracias, Aleida. Sí, bueno, aquí yo creo que vale la pena también mencionar unos elementos que nos interesa, digamos, promover en el debate de las 3 sesiones que queremos tener sobre falsas soluciones, ¿no? Una de ellas justamente tiene que ver con la tensión que esta nueva ola progresista o segunda ola, bueno, hay mucho debate al respecto, pero me parece interesante mencionar que el gobierno de Andrés Manuel es un gobierno que tiene aún muchísimo apoyo popular, que además, y que es una característica que, por ejemplo, yo pienso que vamos a ver en el gobierno de Chile y que vamos a ver también en el gobierno de Colombia, o sea, que va a haber una tensión, esta tensión que ya vimos en el primer ciclo progresista, entre una necesidad clara, casi lógica, de sentido común, de salvaguardar el agua, los territorios, los ciclos climáticos, la vida misma, que es de lo que hablamos cuando hablamos de crisis climática, frente a esta idea que se mantiene de forma sostenida del crecimiento económico y que además tiene una institucionalidad muy rígida, ¿no? Como los TLCs o las mismas sanciones de la OMC ante la amenaza de detener la exploración, la exploración de gas o costa afuera, ¿verdad? Entonces ahí hay una tensión que me parece muy interesante y que claramente en lo público tendría que verse, porque de alguna manera diríamos, quizá la nacionalización ya sabemos que no funciona como una medida de contención a los daños ecológicos, así que tenemos un gran problema de frente. Que te doy la palabra a Bruno para que le des a ver una vueltica a este tornillo. No, bueno, en principio concordar un poco con lo que mencionabas en un inicio, Sandra, respecto de la importancia de la figura estatal y de esa escala para pensar en modificar algo de la situación. Es decir, entiendo, y esto lo digo a título personal, pero también poniéndolo sobre la mesa como algo a discutir, que justamente es preciso una acción del Estado sólida para generar una vuelta de tuerca precisamente de las presiones imperiales que se reciben y que ustedes acaban de expresar, tanto de Estados Unidos, de manera explícita, de manera patéticamente explícita, como nos tienen acostumbrados en América Latina, o de manera más soterrada, como lo hace China, ¿no? Entonces, entiendo que el papel y la intervención que ejerza el Estado para poder modificar esa situación es clave. Y en relación con eso, creemos que
Otro dato relativamente importante está relacionado como novedad con la intención de generar empresas públicas que tallen en el área extractiva litífera y que nominalmente crezcan en la cadena de valor, pero que en principio tengan una participación en el área extractiva. Lucio había mencionado lo que sucede en Chile. En Chile existe la intención, al menos explícita, de que esa empresa pública no sea diferente ni esté trabajando en un espacio diferente a las explotaciones ya existentes en el Salar de Atacama, sino que tenga una participación directa en las explotaciones existentes de SQM y Albemarle. Eso significaría una intervención y una modificación sustancial y muy difícil de llevar adelante y más osada a primera vista de lo que uno podría suponer. En México, como recién marcaba Leida, se está dando algo similar con una composición de comando de esa empresa que recién marcaba Leida, que de alguna manera está expresando, si entiendo bien, interpreto bien rápidamente, la presencia de diferentes carteras del Poder Ejecutivo. Y a su vez hay atisbos de articulación entre esas iniciativas en México, Chile y más tradicionalmente en Bolivia, que tiene esa presencia estatal desde hace tiempo. Por supuesto, ahí las preguntas que aparecen son evidentes, ¿no? Si bien ese movimiento entiendo yo que es deseable y que por lo menos genera un atisbo de soberanía y de capacidad de decisión mayor, y que a su vez se enmarca, como por ejemplo decía Lucio, dentro de una constitución que brinda herramientas nuevas para poder hacer también cosas nuevas, las preguntas obvias son, bueno, ¿hasta dónde efectivamente estos gobiernos progresistas van a avanzar en el área que hoy dominan de manera directa las corporaciones? Si van a avanzar no solamente económicamente como simple captación de renta, sino como otra cuestión vital que está vinculada al conocimiento de las faenas, tanto de crecimiento de la cadena de valor como de la cuestión extractiva, porque una cuestión no menor es justamente participar del gobierno de la situación, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde van a avanzar tanto económica como políticamente? Y después la otra pregunta obvia también es ¿qué va a pasar ambientalmente y qué va a pasar con las comunidades, ¿no? Son preguntas obvias, pero sin embargo entiendo que por esa vía es donde se está dando la situación de mayor calado que viene de alguna manera a responder al calado deliberado que están ejerciendo las potencias dominantes sobre nuestra región, que son intentos de atemperar mínimamente con cierta resistencia por parte de los estados estrictamente en el área litífera. Ahora bien, esa es una dimensión. Obviamente también hay otras formas de resistencia que no se relacionan sí o sí con la dimensión y la escala estatal, ¿no? Por ejemplo, la misma Constitución en realidad es efecto de una lucha de calles y de una vitalidad territorial chilena previa y existente también. Por lo tanto, no se trata simplemente y solamente de esa dimensión estatal. Asimismo, por ejemplo, Bolivia tiene una dimensión estatal que hay que ver cuáles son los alcances productivos estrictamente de esa dimensión. Pero sí entiendo que, de todos modos, más allá de estas salvedades, y poniéndolo incluso como un punto a charlar y a discutir, porque no hay una certeza sobre este punto, sino más bien como el diagnóstico acerca de una realidad actuante, la presencia del intento de establecer empresas públicas marca un atisbo mayor de soberanía y de cierta resistencia, en principio, a esas acciones del norte global. En un contexto, vale aclarar también, en el que
el espacio territorial está siendo muy claramente en la Argentina, por ejemplo, subordinado a más no poder, ¿no? Con estrategias de mercantilización de los lazos sociales, de división de las comunidades, de represión directa, ¿no? Porque, bueno, efectivamente, el caso de la Argentina es el caso que está por fuera de este escenario regional en cierta medida, y aquí lo que vemos es un desconocimiento acerca de los patrones de participación democrática contemporánea, de los patrones ambientales contemporáneos y de las dinámicas de postdesarrollo, post-extractivistas que deberían pensarse como horizonte básico de cualquier accionar estatal, ¿no? En la Argentina estamos viviendo la rapacidad... ¿Ya me pasé tanto tiempo, Ale? La rapacidad... Ya vas por los 7 minutos, así es. Bueno, ya termino. Déjame decir de quién es la rapacidad y ya provincial y estatal, ¿no? Así, en grado sumo. Eso. Bueno, perdona por cortarte, pero ya sabes cómo es el tiempo. Por favor. No bueno, voy a aprovechar este momento también un poco para recordarles a las personas que nos están viendo en los diferentes canales, en Facebook, en YouTube, que si quieren enviar las preguntas, vamos a estarlas un poco también leyéndolas en la tercera ronda para que nuestras panelistas las vayan también abordando. Aquí las estamos viendo a través de la transmisión interna. Y quisiera un poco, recalcar una cosa justo que acaba de decir Bruno, pero que yo creo que hace parte como de esta inquietud. Si estamos viendo una tendencia de pensar empresas nacionales con cierta caracterización de lo público que varía de cada país, y que eso de alguna manera también caracterizaría la posible disputa, lucha, resistencia contra esos ejercicios mineros, creo que vale la pena también preguntarnos si no vale la pena para el campo popular, es decir, para nosotros, para nosotras desde nuestros espacios, y empujar también una suerte de disputa para que no sea solamente en el ámbito nacional y para disputar esa idea de nacionalización como si fuera algo necesariamente favorable, ¿no? O sea, creo que hay que preguntarnos cómo hacemos. Como todos han dicho, ya le voy a dar la palabra a Alicia para que nos cuente cómo va eso. No hay en este momento aún una resistencia notable ante este tipo de actividades, pero posiblemente se va a dar porque es también la tradición de defensa de la vida de nuestro continente, y habría que preguntarse esto, ¿no? Si también nosotros debemos trascender esta esfera de lo nacional y pensar mecanismos de articulación, así como la crisis climática es global, pues también lo debería ser la resistencia y la disputa. Alicia, te doy la palabra para que cierres la ronda y ya nos empiezo a recordar que la idea es que hagamos intervenciones entre 5 y 7 minutos porque nos estamos empezando a alargar, para que podamos cumplir nuestra hora y media propuesta. Adelante, Alicia. Sí, bueno, son pocos minutos, pero para decirles que ¿cuál Estado? Porque el Estado Nacional, en el caso nuestro, propicia este proyecto nacional de litio y tratar de, nacionalizar este recurso estratégico para el país. Pero las provincias son autónomas y son las dueñas del litio. Y un tema que no hemos tratado, digamos, porque también no ha sido objeto de debate, es que son diferentes proyectos políticos, el proyecto nacional y el proyecto provincial. Por lo tanto, lo que sucede es que en el caso nuestro, la provincia de Jujuy ha decidido la política pública del litio como está establecida hasta ahora. Y las comunidades han resistido. Las comunidades de Salinas Grandes han resistido hasta ahora. Desde el año 2010 hasta la fecha, no han entrado las empresas de litio a explotar. No sabemos cuánto va a durar eso porque la presión es enorme, como ya lo dije, pero es importante marcar las diferencias entre el proyecto nacional y el proyecto provincial. Y más ahora, cuando está en disputa en mi querido país, justamente con la sanción a líderes populares y a un proyecto más progresista de país, porque lo que se busca es justamente, en el tema del litio, son las inversiones y la riqueza de algunos, y esa riqueza no se distribuye. Tal cual manifestó
la representante de México, la zona donde están las litíferas, bueno, son zonas absolutamente pobres, las comunidades no han visto modificado su estándar de vida, ni tampoco hubo una mejor distribución del ingreso en la provincia. La provincia recibe el 3% en concepto de regalía, inclusive hubo problemas de subfacturación en Catamarca, que por supuesto ha sido obviado para crear este comité regional del litio, con el único objeto de atraer inversiones y de generar divisas. Pero, bueno, responden a proyectos políticos distintos. Las comunidades lo que estamos buscando ahora, por eso cuando nos preguntan o cuando se pregunta, bueno, ¿qué opina sobre este rol del Estado que se involucre en el proceso de producción y exploración y explotación de litio? Bueno, es ¿qué Estado? ¿Qué Estado y qué proyecto político llevaría adelante? Porque este Estado que tiene la provincia de Jujuy no ha generado mejores alianzas ni ha generado la participación de las comunidades y al revés, el Estado es el gran violador de los derechos indígenas porque no los han cumplido hasta ahora, tanto en relación a los derechos de consulta como el derecho a los territorios. Las comunidades salinas grandes no tienen todavía el territorio colectivo reconocido por el Estado provincial, a pesar de sentencias que se dictaron. Y lo que se busca es la declaración de una zona protegida, sobre todo la zona de uso intensivo del salar, como precisamente a las comunidades como los grandes cuidadores de la naturaleza y los que han podido conservar este recurso en las condiciones en las que se encuentra actualmente. Por eso también nos involucramos con todas aquellas organizaciones que están buscando preservar, estudiar los derechos de la naturaleza, para ver si en ese pensamiento podemos embarcarnos para poder cuidar por lo menos una parte de Salinas Grandes. Y el Estado, lamentablemente, como le digo, pertenece a otro signo político que el gobierno nacional. Esa es la situación actual. Gracias, Alicia, muy precisa. Bueno, pues creo que algunas de las inquietudes, algunas de las tensiones también ya he intentado un poco señalarlas. Ustedes han sido claros y claras un poco también en mostrarnos cómo eso tiene unas particularidades muy específicas que tienen que ver con las disputas también políticas al interior de los países, ¿no? Y creo que también es importante recordarnos, como empezamos un poco este webinar y que es una idea que queremos ir llevando a lo largo de las sesiones, es que el litio es una falsa solución frente a la crisis climática. Y sin embargo, a pesar de eso, pues tiene, digamos, una capacidad justo de especulación y de mover, ¿no?, tanto al andamiaje institucional como el financiero, el económico, y finalmente pues tiene afectaciones sobre los territorios y sobre las economías nacionales. Así que la tercera ronda tiene que ver un poco más en clave de, ¿es posible pensarnos, así como la crisis climática es global, es posible pensarnos un nuevo regionalismo? ¿Es posible pensar quizá que de los aprendizajes históricos del primer progresismo, de las largas movilizaciones contra la minería y contra el extractivismo, de la defensa de la vida y de la construcción de alternativas en los territorios, podríamos proponer nuevos regionalismos, nuevas formas de vinculación, nuevas formas también de internacionalismo, quizá entre el campo popular? Obviamente esta es una pregunta que nos llama un poco a pensar, a proyectar, a imaginar, ¿no?, a esperar y a poner como también el corazón en que nos vamos a ir tejiendo y nos vamos a seguir, ¿no?, alimentando como de estos procesos. Entonces, es la idea un poco de esta tercera ronda. Han venido llegando también algunas preguntas, ¿no?, que algunas están dirigidas directamente a algunas de ustedes, las pueden ir contestando, y la idea es esa, ¿no?, como que en esta tercera ronda podamos abordar el tema de pensarnos cómo nos vamos tejiendo ante este escenario que se ve aún de alguna manera inicial, pero que ya tiene unos rasgos claramente definidos, como ustedes nos han contado. Entonces le voy a dar la palabra en este caso primero a Bruno, para que pueda abordar la pregunta. Adelante, Bruno. Gracias, Sandra. Yo concuerdo totalmente con lo que dice Alicia. Básicamente, tanto el Estado provincial como el Estado argentino actual son execrables y por lo tanto no hay ninguna perspectiva de que puedan llegar a ser algo decente respecto de lo que está relacionado con la cuestión litífera, sino que más bien lo contrario. Lo que están haciendo es
De hecho, uno podría decir que el gobierno de Alberto Fernández fue el peor gobierno de todos los gobiernos, peor incluso que Macri, en relación a lo que está relacionado con la cuestión litífera, porque va a ser aquí, en estos últimos años, cuando se consolide muy posiblemente la tenencia y la expansión de los grandes proyectos extractivos dentro del norte argentino, ¿no? Y eso va a tener la marca del gobierno de Alberto Fernández. En ese sentido, es peor que el macrismo. Y ni hablar de los gobiernos provinciales, que el domingo salió una nota en el periódico matutino La Nación diciendo que están pidiendo migajas a las empresas, no poniéndole un impuesto si acaso podían pedirle algo más de plata de todo lo que estaban ganando, cuando es evidente que el IBEM estuvo subfacturando y robándole a todo el pueblo argentino de una manera descarada, lo cual hace que efectivamente tanto el accionar del gobierno nacional como el gobierno provincial sea realmente una cuestión totalmente repudiable. Luego sí mencionaría una cosa respecto de algunos atisbos así también de cierta articulación regional, pero por el lado estatal, por el lado de la investigación. Y traería una pregunta, o sea, yo lo que creería así es que me parece que sí hay una dimensión que quizás tenemos que incorporar, pienso, que tiene que ver con una tecnología del litio, pero a nivel popular, ¿no? Es decir, lo traigo esto como problema y sin en serio llevar adelante como afirmaciones concluyentes, sino que precisamos un proyecto post-extractivista que debe incorporar el litio para pensar en una movilidad, por ejemplo, popular y en el transporte público. Y en otra perspectiva de cómo pensamos el bienestar, de una manera no mercantilizada, ¿no? Pero incluso en una perspectiva no mercantilizada del bienestar, para todas y todos, precisamos batería de litio frente al cambio ambiental global. Y incluso una compañera en nuestro grupo decía que ya lo único que existe es la adaptación. Ya no hay más mitigación, ya no existe más nada de todo eso. Lo único que hay es adaptación. E incluso en ese escenario necesitamos la tecnología del litio para la supervivencia y para la movilidad en contexto de escasez. Entonces, esa perspectiva también la tenemos que incorporar y pensar de qué manera crecer tecnológicamente, pero no, por supuesto, de una manera desarrollista clásica, mucho menos una manera capitalista vinculada a la simple acumulación totalmente inocua de capital, pero sí en una perspectiva donde la tecnología esté presente para el bienestar de todos y todas. Y eso me parece que es una cuestión que hay que tener en cuenta y que tenemos que no dejarnos regalar la agenda de la tecnología, ¿no? La agenda de la tecnología es más nuestra que de ellos y de ellos. Bueno, eso, antes de que aparezca el... Está bien, el sonidito aquel. Bueno, Bruno, interesante que digas que necesitamos el litio, porque uno de los debates importantes justamente es que quizá lo que necesitamos es sostener, ¿no? Gestionar más bien el decrecimiento ante un escenario. Pero para eso también, perdón, una cosita mínima, para eso también necesitamos el litio, o sea, no en la escala productivista. El problema es esa escala absolutamente delirante que pretende cambiar el parque automotor fósil por otro eléctrico, que es un delirio. Ok, bueno, entonces le doy la palabra ahora a Lucio para que nos comparta un poco su perspectiva sobre esta posibilidad quizá de un nuevo regionalismo o de una mirada hacia el futuro desde el campo popular. Otra vez tienes silencio. Sí, hemos visto anuncios los últimos meses con intención de integración a nivel regional. Se habló de una OPEP del litio. En las últimas semanas también se ha implementado un comité binacional chileno-argentino para colaboración en el plano de energía y de litio en particular, ¿no? Ahora, eso a nivel de los estados, a nivel de los gobiernos. De lo primero, que es esta OPEP del litio, no se sabe nada.
hay investigaciones periodísticas que han tratado de saber qué pasó después de ese anuncio del presidente mexicano particularmente, y de la integración con Argentina. Han habido algunas reuniones, según entiendo, ¿no? Pero a nivel de los pueblos, a nivel de los movimientos sobre estas temáticas, creo que fundamentalmente la integración y la colaboración se da desde la perspectiva de los movimientos, de las resistencias y de cómo se siguen construyendo las alternativas en los territorios frente a esta vorágine extractivista, ¿no? Las comunidades indígenas del San Pedro de Atacama, si bien incluso algunas reciben compensaciones económicas de parte de las empresas, pero son comunidades críticas y opositoras a que se siga profundizando en la extracción del litio en el Salar de Atacama. Lo mismo ocurre con las comunidades Coya en el caso del Salar de Maricunga. O sea, esto avanza a contrapelo de la voluntad de los habitantes de los territorios y de la sensibilidad social que existe sobre estas problemáticas extractivistas en nuestro país. Entonces, creo que se ha inflado artificialmente expectativas respecto al litio, que cuando uno va a las cifras concretas, me parece que es un tema que hay que discutir, que hay que develar, ¿no? O sea, en Chile, fundamentalmente, la gran actividad minera es el cobre. El cobre, el último año, exportó 38.000 millones de dólares versus menos de 1.000 millones de dólares de litio, ¿no? Entonces, me parece que el planteamiento que ha hecho el gobierno en algunos aspectos está bien enfocado desde el punto de vista de que acá esto no se sostiene extrayendo y vendiendo más litio. O sea, tiene que estar puesto esto en otra estrategia donde, como decía también Bruno, ¿no? El desarrollo científico-tecnológico tiene que estar mirado y articulado desde los intereses de nuestros pueblos, ¿no? Y no en función de esta máscara de mitigación o adaptación a la crisis climática, favoreciendo políticas globales que están sobre todo en función de las economías del norte, ¿no? Europeas particularmente. Entonces creo que en Chile, por ejemplo, se habló mucho durante el proceso constituyente que se ligara la nacionalización del litio al financiamiento de los derechos sociales y que esto quedara consagrado incluso en el texto constitucional. Bueno, ese tipo de visiones finalmente colapsan, bloquearon la posibilidad de otros acuerdos que pudieran encaminarnos a ejercer mayor soberanía sobre el destino de estas políticas y finalmente, bueno, quedaron fuera incluso del debate tempranamente en el proceso constituyente. Entonces, creo que, con esto cierro, la propuesta actual del gobierno de una nueva institucionalidad de Salares y Litio, de desarrollo científico-tecnológico y de la empresa en función no solo de extracción, transformación y valor agregado del litio, pudiera ser un punto de partida interesante para un camino post-extractivo desde la perspectiva del litio, y eso lo pongo en el marco de las nuevas condiciones que pone la nueva Constitución, que creo que ofrece una cantidad importante de condiciones para que esto pueda avanzar más allá de solamente cambiar un extractivismo privado por un extractivismo estatal, y que efectivamente en ese camino los pueblos y los territorios tengan un rol importante y predominante en la toma de decisiones.
Gracias, Lucio. Pues bueno, me parece que está muy interesante esto de pensarnos tanto la movilidad, ¿no? O sea, efectivamente una movilidad pública desde una perspectiva popular, incluso feminista, que tengamos que hacernos la pregunta, ¿no? Quizá de preguntarnos cómo el valor agregado, cómo ponerle valor agregado a una cadena de producción como esta, se puede hacer desde una mirada diferente, ¿no? Yo creo que esa es una pregunta, es como la pregunta, ¿no? Y uno de los retos. Yo lanzo también así como una pregunta, ¿será que en ese camino aparatos como la Alianza del Pacífico, donde está México, donde está Chile, donde está Perú, ¿tendrían algún sentido, tendría algún sentido hacer algún tipo de incidencia allí? ¿Nos sirven las institucionalidades que han creado en el anterior ciclo progresista para plantear esos debates, ¿no? Desde el desarrollo de la ciencia, la tecnología, con una perspectiva ecológica, feminista y quizá anticolonial, que vale la pena también planteárnoslo por ahí. Bueno, te doy la palabra, Alicia, para que puedas responder esta tercera ronda. Tu micrófono está silenciado. Sí. La perspectiva de integración hasta ahora es para hacer negocios. No tienen, por lo menos lo que uno puede estudiar, observar, conocer. No hay una perspectiva para el desarrollo de los pueblos y menos de respeto a los derechos humanos. Por lo tanto, estoy hablando, por supuesto, pura y exclusivamente de Argentina. Creo que sí, que se unen muy bien para hacer negocios. Son casi perfectos, les diría, porque hay así como hubo una cartelización de la obra pública, va a haber una cartelización del litio, y es lo que sucede hasta ahora. Y las comunidades han resistido hasta ahora. Han resistido y tienen, muchísima colaboración y cooperación con otros grupos de resistencia, tanto nacionales como internacionales. Así que no veo mucha perspectiva de integración para el progreso de los pueblos ni para que esto sea beneficioso para, de alguna manera, a todos. Francamente, me parece que salvo que se pueda involucrarse en esa agenda y que se dé una participación ciudadana y que se dé una participación por ejemplo, a las entidades académicas y entidades u otras entidades que tengan incidencia en la agenda esa que desarrollan, hasta ahora es una integración de negocios. Ese es el parecer. Puede parecer oscuro, pero nosotros necesitamos tener los pies en la tierra y analizar muy bien la realidad, porque las comunidades son las que viven en la zona y, bueno, tienen que resistir. Así que es muy importante tener la información clarísima de todo lo que sucede, de los proyectos, de estas pseudoalianzas que se hacen y para qué, porque muchas veces esas alianzas y esas difusiones que se hacen sirven para confundir o para pensar que puede haber un lugar de protección o un lugar de reconocimiento de sus derechos, y eso no ha sucedido hasta ahora. Ese es mi parecer. Bueno, entonces vamos a dar la palabra a Leida para que cierre esta ronda, a ver cómo lo ves tú desde México. Muchas gracias, Sandra. Pues primero, completamente de acuerdo con Alicia. Yo creo que los acuerdos, como bien lo dijo ella, son para hacer negocios nada más. Pero bueno, yo creo que lo ideal sería transitar hacia modelos de autocontención. Me parece que es un delirio el modelo de desarrollo actual porque se basa en crecimiento, ¿no? Lo fundamental sería establecer un límite al que se tiene que adecuar la economía, no nosotros a la economía, sino al contrario, ¿no? Un espacio límite por encima de la pobreza y por debajo de la capacidad natural del planeta. Ya lo he comentado desde hace más de una década Eduardo Budinas, ¿no? Y bueno, alternativas como tal, que era un poco la parte de la pregunta, ¿no? No hay muchas. Los procesos extractivos de litio están muy limitados o restringidos justo por la baja cantidad de participantes en el mercado, aunque por otra parte vale la pena resaltar que la mayoría de los países compiten en este mercado porque tampoco es que esto sea la gran panacea económica. O sea, países como Chile y Argentina, también bien lo decía ahora el compañero Lucio, ¿no? Con una industria establecida desde hace décadas reciben cerca de $1,000 millones por procesos extractivos de inversión.
pero esa cantidad es muy baja en comparación con los costos ecológicos de la extracción y si se compara, por ejemplo, con el sector del cobre también en Chile, ¿no? Que eso nos puede contar mucho más Lucio. Entonces, la relevancia económica de este recurso del litio se encuentra en la transformación y no en la extracción. Crear una cadena productiva regional de transformación de litio quizá sería la mejor apuesta para fortalecer este mercado e incentivar un crecimiento económico para Latinoamérica. Pero la pregunta de fondo es, ¿vale la pena? Los efectos socioambientales de la extracción de litio son muy altos, especialmente en términos hídricos, y varias partes de América Latina enfrentan graves problemas de estrés hídrico debido justo al mal uso que se da del recurso, ¿no? Actualmente nada más voy a comentar algunas cosas, ¿no? En trabajos, ¿puedo todavía? Porque por ahí hay un micro abierto, ustedes me dicen. ¿Sí? Gracias. Sí, no, dale, adelante, tranquila. Gracias. Que eso no fui yo. Bueno, comentaba que justo o sea, que hay muchos efectos socioambientales, ¿no? Y que justo algunas de las propuestas que quizá pueden ser compatibles con el bienestar socioambiental, ¿no? En trabajos colaborativos, creo que de varios que estamos acá y en otros lugares, lo que yo veo que puede ser como posibles soluciones, si es que ya se piensa, como bien lo decía también Bruno, el litio va a estar ahí, lo necesitamos, pues bueno, entonces hagamos lo siguiente. 1, propongamos una metodología de análisis de impacto socioambiental. 2, hagamos una valoración del impacto en la economía local, esta transición de modelos agrícolas a industriales. 3, valoremos la privatización de espacios comunes. 4, hagamos una propuesta de restauración de espacios. 5, veamos los procesos de remediación del agua, si es que se pueden dar. 6, veamos una metodología de análisis de los conflictos socioambientales. 7, los acuerdos laborales que se van a tener con la comunidad. 8, criterios de equidad de género en los procesos productivos de la mina. 9, una metodología del cierre de minas, y así me podría seguir, pero justo ahí voy a terminar para decir que también lo veo muy complicado, como bien decía Alicia, y como ya han dicho todos los compañeros y compañeras, y creo que la única forma es que cambiemos este ideal que tenemos de crecimiento, creo, lo que también se está hablando en este foro. Gracias. Bueno, pues muy interesante porque hay una suerte de consenso entre, uno, efectivamente este estado o estos estados que tenemos no van a, digamos, no van a cambiar ni el modelo de extracción minera, ni van a cambiar justamente la dinámica rentista de las economías de nuestros países. 2, muy difícil una integración o un nuevo regionalismo a partir de lo que existe, de lo que conocemos, de lo que ha sido la experiencia. Y pues 3, una cosa que me parece también muy interesante, a pesar de toda la especulación y digamos como de toda la agenda que se ha desplegado en torno al litio, tampoco necesariamente parece ser, digamos, una gran promesa del futuro, ¿verdad? Por sus mismas cantidades y sus magnitudes. Pareciera que tampoco necesariamente va a tener un gran desarrollo. Sin embargo, estamos a la merced justamente de esta especulación y de esta economía y de este capitalismo verde que nos va también a veces trazando una agenda, ¿no? Detrás de la cual a veces estamos conversando. Yo voy a leer las preguntas que tenemos ahora desde los diferentes chats para que vayamos viendo a ver quién se anima un poco a responderla, y también algunos, si ustedes tienen comentarios para ir cerrando el espacio, ¿no? Como algunos puntos que ustedes consideren que están todavía por fuera de las 3 rondas. Nos pregunta María Azocar, dice, ¿se podrían elaborar en extenso los vínculos entre capitalismo verde y financiarizado, además del rol de ciertos empresariados, el norte global en gatillar la especulación en torno al litio? ¿Hay otros elementos a considerar? Por ejemplo, el rol de políticas macroeconómicas, cómo funciona la gobernanza global financiera, el rol de los bancos centrales en el sur global. Bueno, son como 5 preguntas, pero ahí nos pregunta María todo aquello. Eric Jiménez dice, doctora Leida, ¿cuáles son las condiciones que usted propondría para regular de forma más adecuada al sector mexicano, al sector minero mexicano y en particular al litio? René Nájera de Zamora nos dice, estaría bueno que se busque implementar un modo de producción de socialismo participativo en cada país, donde nosotros como trabajadores decidamos el curso de la empresa sin que en la manera de proceder afecte la vida de uno como trabajador y de las sociedades en general. Tratar de una libertad, pero con responsabilidad, intentar buscar que se implemente ese tipo de modo de producción. Socialismo participativo. Esto más que una pregunta, es como un comentario, ¿verdad? Y Luciano Díaz nos dice, buenas tardes, compañeras y compañeros, hago una pregunta puntual por si tienen la respuesta. ¿Qué porcentaje de ese litio a exportar, es decir, de las reservas mundiales, está en la roca de la pegmatita de Espodumeno? Pregunto porque desde la sierra venimos resistiendo a la instalación de la minera Dark Horse Resources, hoy New Peak Metal aquí en Las Tapias, Córdoba, José Cabello. Bueno, eso hacen una pregunta súper específica, también si alguien quisiera responderlas. Esas son algunas de las preguntas que han circulado, por si alguien, bueno, por aquí hay otra, dice Ramón Balcázar Morales, a propósito de la alianza binacional entre Chile y Argentina,
En Chile, desde el Ministerio de Minería, prometen un enfoque ambiental. Todo apunta hacia mismas prácticas y hacia consolidación de compensación por daños como estándar. Entonces, como ven, hay unas preguntas que son un poco más específicas, otras que son un poco más generales, y como les decía, también quisiera darles un poco la palabra para que toquen temas que quizá al margen de las respuestas o de las preguntas de las rondas, ustedes quisieran aún terminar, ¿no? Como compartirnos a quienes les estamos escuchando. Para esto vamos a darles unos 4 minuticos a cada uno, entonces voy a dar la palabra a Alicia para que empiece con esta ya ronda de cierre y de despedida. Sí, bueno, con relación a las preguntas y a esto que marca Ramón, nosotros tenemos acá, somos fronterizos con Chile, así que siempre están mencionando esta alianza con Chile para poder hacer esa alianza, digamos, fortalecer esa alianza. Insisto que las comunidades están muy alejadas de todas esas políticas que intentan trazarse, porque son las que están en los territorios y tienen que resistir. Así que, bueno, sí hemos encontrado en el camino muchos amigos como esta, como Rosa Luxemburgo y como otras instituciones, donde tiene lugar y donde se le da la palabra a las comunidades, y en este caso a mí, que aleatoriamente estoy representándolas y hablando por ellas, pero las comunidades han resistido hasta ahora. Entonces el futuro es ese. El futuro nuestro va a ser hasta donde le den las ganas y los pies de poder resistir esta gran explotación, que lo que pretenden es desarrollar 32 proyectos de litio sobre Salinas Grandes, de los cuales, bueno, nos podemos pensar lo que va a suceder si es que esto pasa, porque va a haber un uso intensísimo del agua y quizás la salina como la conocemos ahora desaparezca. Y también es un punto a considerar, que las zonas de explotación de litio son zonas de sacrificio ambiental. Esto es lo que ha pasado en el Salar de Olaroz, donde no ha quedado ni un animal ni una comunidad que pueda usar y desarrollar el salar. Así que espero que las alternativas que pensemos, que colaborativamente podamos plantear, y todas las alianzas que podamos hacer sean para mejorar la vida de los pueblos que son los que viven allí. Ese es el afán de mi vida, así que espero poder transmitírselos a ustedes, y por supuesto que en eso tengo las expectativas de que se sigan dando estas situaciones. Muchas gracias. Alicia, muchas gracias a ti por compartirnos esta perspectiva, ¿no? Aleida, te doy la palabra. Muchas gracias, Sandra. Bueno, primero igual voy a intentar contestar 3, así de forma breve. Luciano, reservas mundiales en roca, el porcentaje es más o menos del 20% a nivel mundial, y el más abundante es el de salmueras naturales. Eric, tu pregunta sobre qué se puede hacer para que, entre comillas, funcione mejor: establecer una perspectiva de preferencia social con criterios pro persona, ¿no? O sea, favorecer a las personas por encima de los intereses económicos, establecer también o tener en cuenta el principio precautorio y de prevención, y una perspectiva que realmente sea de sustentabilidad, ¿no? Basada quizá en la propuesta de codesarrollo de hace mucho tiempo de Ignacio Sachs, ¿no? Buscaba establecer ciertas normatividades y perspectivas desde lo local, sin ahorcar a los países con regulaciones homogéneas que solamente favorecen a unos pocos. Y la otra pregunta, no recuerdo quién la preguntó, perdón, pero el futuro de Litio MX. Es interesante lo que se comenta, ¿no? Litio MX se planteó como una respuesta a la necesidad de asegurar la soberanía energética del país. Pero justo como lo dije antes, el litio no es fundamental para la transición energética, sino para los industriales. Esto no es que lo diga yo, lo dice el Banco Mundial, ¿no? Que justo de acuerdo con su análisis, el litio es solo uno de los más de 15 elementos necesarios para la transición energética mundial. Pero ya había también comentado que este metal no es transversal, como el resto de su aplicación. De hecho, es casi única, no se centra en almacenamiento energético. Entonces, bueno, Litio MX, para concretar, en sus lineamientos no tiene perspectiva social, ni siquiera tiene una guía de especialistas mineros, está más basado como en cuestiones económicas y productivas. El interés puede ser el de impulsar una industria propia, pero la falta de expertise que no tenemos, o sea, no tenemos esa expertise en el tema, pues dificulta que esto vaya a suceder pronto. El mismo presidente ha señalado que no tenemos un método de aprovechamiento de este recurso actualmente, o sea que hay que investigar. De momento se queda en el discurso,
pero puede servir para negociar inversiones, pero no para el desarrollo social. Hasta ahí me quedaría, aunque se me antoja mucho responder la de capitalismo verde, no me quiero tomar más tiempo. Gracias. Bueno, entonces, si quieres, Bruno, dale adelante. Esa rondita de cierre. Sí. En principio, quería mencionar que hubo una fuerte resistencia, tanto en San Luis como en Córdoba, relativa a la imposibilidad de que empresas extractivas en piedra se asienten en esas regiones de la Argentina, y esas resistencias fueron efectivas, así como las de Salinas Grandes, ¿no? Eso fue en años anteriores y realmente se logró frenar los proyectos potenciales de minería en piedra de litio en la Argentina. Eso es un dato interesante a tener en cuenta, del mismo modo que es absolutamente rescatable, y coincido con lo que dice Alicia, ¿no? Del afán de su vida. Interesante, o sea, respetar esa dimensión ecológica y comunitaria del salar. Me parece que lo que hace falta es como que entendamos de qué manera puede haber una composición política de otro orden, ¿no? Es medio tremendo el modo en cómo la derecha se abroquela en sí con un grado de fluidez, bueno, ya lo decía Gramsci, ¿no? Tan directo y automático, y nosotros requerimos como de generar un grado de articulación mayor entre las fuerzas que de alguna manera tenemos las intenciones de limitar lo que tiene que ver con ese crecimiento desaforado del capital, y a su vez como alumbrar otras maneras de pensar de qué manera queremos vivir, ¿no? Y eso en la Argentina me parece que es totalmente necesario, que posiblemente seamos quienes más atrasados estamos en términos políticos fundamentalmente. Así que bueno, se abre como una tarea, que es ver de qué manera como componer nuestras fuerzas, que son asimétricas, ¿no? De hecho, en Bolivia, por ejemplo, que esa composición existe, el antecedente mayor de Bolivia tiene que ver con una resistencia de que FMC se instale en Salar de Uyuni, ¿no? Por eso recaló en la Argentina, porque hubo una resistencia comunitaria, y cuando el Evo nacionalizó en el 2007, eso fue producto también de un pedido de las propias comunidades, de injerencia del Estado en relación a la nacionalización y demás. De modo tal de que ahí había una composición política orgánica fuerte, ¿no? Que es lo que estamos viendo en Chile, me parece también. Y bueno, en México con su tradición del Estado, ¿no? Desde el siglo XX, revolucionaria, llamémosla así. Bien, bueno, y nosotros aquí. Bueno, aquí, ¿no? Bueno, Lucio, te doy la palabra para que cierres, y vamos a darle un cachito a Leida después para que responda, no sé qué, con la respuesta que nos interesa a todas escucharla. Lucio, adelante. Gracias. Si quería tomar lo último que decía Ramón, ¿no? De lo que él ha visualizado en qué se está haciendo en la política oficial hoy día en el Ministerio de Minería en Chile. O sea, sin duda hay una inercia, ¿no? De las políticas que vienen de los gobiernos anteriores. De hecho, en el caso de Chile, el gobierno de Piñera se encargó de dejar amarrada una política minera que le denominan 2050, ¿no? O sea, proyecciones a el 2050. Y dentro de esa política, ¿no? Si uno la analiza, hoy día eso entra en contradicción con el planteamiento del gobierno actual, ¿no? Que es una estrategia, una política bastante moderada, pero que tiene vasos comunicantes, ¿no? O sea, hay, como decía, inercias que se trasladan, ¿no? Y esta propuesta de la empresa estatal con presencia privada, pero que tiene, quizás a diferencia de la otra minería, por el hecho de estar establecida a partir de contratos entre el Estado y las empresas,
por cantidad de producción, ¿no?, tiene la posibilidad de desarmarse los contratos y las condiciones de esos contratos, por lo tanto, de alguna manera avanzar en formular esta empresa estatal y nuevos contratos con los mismos que hoy día están en el sector privado metidos en la extracción del litio. Entonces, obviamente hay continuidad en muchos aspectos y también se pretende usar seguramente varias herramientas que ya están en implementación que vienen de las políticas más neoliberales del periodo de Piñera. De hecho, se plantea diversificar la actividad minera en Chile, dentro de eso la ampliación del litio, pero también otros minerales críticos o minerales de la transición, como son las tierras raras y otros posibles actividades mineras que hasta ahora no conocíamos en nuestro territorio y que están pretendiendo instalarse en nuestro país y por lo tanto afectar otras zonas del territorio que tradicionalmente no han tenido actividad minera, como es el caso de las tierras raras en el sur de Chile, ¿no? Y quizás dentro de estos vasos comunicantes o de las mismas herramientas, uno empieza a escuchar como parte de la implementación de esta política del nuevo gobierno, ¿no?, conceptualizaciones y estrategias muy parecidas a las que hemos visto en los años anteriores, ¿no? Diálogo multisectorial, participación temprana de las comunidades en los proyectos, incentivar el valor compartido, ¿no?, que son estrategias empresariales que buscan intervenir tempranamente en los territorios para allanar el camino a la instalación de los proyectos extractivos, ¿no? Entonces, lo que plantea Ramón constata una realidad, ¿no? Pero, como lo manifestaba hace un rato, creo que la nueva Constitución y luego que ganemos el apruebo el 4 de septiembre, las condiciones institucionales y las nuevas políticas que debieran llevarse adelante y las nuevas institucionalidades nos presentan otro escenario y otras posibilidades que quizás sería ocasión de que las podamos discutir el 5, 6 o 7 de septiembre en un foro como este. Así que muchas gracias por la instancia. Bueno, nos veremos el 5 de septiembre para dialogar sobre esto. Entonces, Aleida, te doy 2 minutitos así muy, muy, muy breve para que podamos ir cerrando. Gracias, Sandra. Me parecía muy interesante la pregunta sobre capitalismo verde, ¿no? Así rápidamente, en el capitalismo verde justo vemos los procesos de especulación del mercado bursátil minero como eslabones fundamentales para que se desarrolle esta industria, ¿no? Dicha especulación sustenta la creación de nuevas empresas, ¿no? Funcionan justo gracias a estas pequeñitas, ¿no?, pero generalmente son conocidas como junior. Estas empresas no tienen los recursos suficientes para llevar a cabo, pues, actividades extractivas necesarias para obtener los minerales por los que fue concesionado ese territorio. Entonces, su negocio se enfoca prácticamente en la especulación del contenido mineral de estas áreas y reciben inversión de terceros. Entonces, esto se convierte en un juego perverso donde todo el dinero que ingresa generalmente se lo quedan pues las empresas y a cambio lo que vemos es pobreza en las comunidades, imposiciones por parte de las empresas, agresiones, violencia, narcotráfico, etcétera. Entonces, solamente quería comentar eso para cerrar. Muchísimas gracias por todo, por el espacio. Un gusto. No, bueno, aquí por ser tan puntual, creo que hemos abordado todas las preguntas y comentarios que se han hecho. Agradecerles una vez más por compartirnos. Nos hemos alargado un poco, pero creo que la cantidad de información que hemos recibido hoy ameritaba también un poco dar el tiempo. Le voy a dar la palabra a mi compañera Florencia, no sin antes decirles pues que nada, que ha sido un gusto, que he aprendido montones y que por supuesto igual siempre quedan debates abiertos, que es lo interesante, y que sin esos debates abiertos pues no podremos seguir conversando, ¿verdad? Entonces le doy la palabra a Florencia y me despido. Muchas gracias para todos y para todas. Muchísimas gracias, Sandra, gracias Aleida, Alicia, Bruno, Lucio. La verdad, sí, hemos aprendido mucho y bueno, nada, aplaudimos también el debate que se ha generado. Agradecer también a los compañeros de comunicación desde la Fundación Rosa Luxemburgo, Víctor, Enrique, los colegas en otras oficinas de América Latina
que han hecho también esto posible, a todos los compañeros de la Red de Energía que están también acompañándonos en las redes, a todos los que participaron de la sesión vía YouTube y otras redes sociales, y bueno, también Elisangela Sollatelli y Carla Vázquez, que están acompañando desde la Oficina de México y la Oficina de Brasil, el programa de clima, este encuentro también. Nos vemos el miércoles que viene, 31 de agosto, en el mismo horario, para la próxima sesión que se titula Hidrógeno, el nuevo vector energético. Vamos a contar con la presencia de Julián Armijo, que es físico, especialista en hidrógeno verde y ha trabajado como consultor de la Agencia Internacional de Energía y otros organismos. Él es francés. Después Vilma Mellado, de la comunidad El Ciruelo en Chile. Esta es una compañera afectada por los impactos de los grandes parques eólicos para la producción de hidrógeno en esta comunidad. Y Luis Álvaro Pardo, desde Colombia, es economista especializado en Derecho Minero y Energético y Derecho Constitucional de Colombia, actual coordinador del empalme del Pacto Histórico para el sector de minas y energía en Colombia. O sea que los esperamos el miércoles que viene. Les agradecemos mucho a todos haber estado aquí. Gracias, muy bueno. Muchas gracias. Ya cortamos, ¿no? El mundo avanza hacia vehículos eléctricos con baterías de litio.